la tarea de guiar, a través de los profetas, es un concepto común al judaísmo, el cristianismo, y el islam. La Biblia y el Corán definen el concepto de profetas de manera muy noble. Así que debemos esperar que los profetas de Dios encarnan estos ideales por ser los mejores de la gente, con su comportamiento y vida representando un ejemplo práctico para que la humanidad siga, para acercarse a Dios. Cuando miramos las historias de los profetas, en la Biblia y el Corán, lo que encontramos es que, solo un libro representa la vida de los profetas, de tal manera que hace justicia al noble concepto de profetas. La Biblia daña la imagen de Aarón, con la participación en el peor de los pecados, que es idolatría. Fueron a reunirse con Aarón, y le dije, tienes que hacernos dioses. Aarón les respondió, quiten los aretes de oro, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió, luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo, en forma de becerro. El monoteísmo, adorar a un solo Dios, fue la esencia principal del mensaje que Dios encomendó a Moisés y a Aarón, para que impartan sobre los israelitas. Así que desde este punto de vista, el profeta de Dios falló en el deber más básico. La Biblia más nos dice que Dios castigó a los israelitas que adoraron al ídolo del becerro con una plaga. Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Aarón, sin embargo, se salvó del castigo, a pesar de que se dice que él era el individuo que hizo el ídolo. ¿No deberían los profetas ser más responsables que la gente común, debido al mayor conocimiento que poseen, y sus altos cargos de responsabilidad? En comparación, la historia que narra el Corán, Aarón está libre del mayor pecado de idolatría. En realidad, era un individuo llamado Samiri, que hizo el ídolo. En el Corán, dice que Aarón incluso ordenó a los israelitas que no adoraran al becerro de oro. Aarón les había advertido, oh pueblo mío, se los está poniendo a prueba con eso, su verdadero Señor es el compasivo, síganme, y obedezcan mis órdenes. Podemos ver que la narrativa del Corán no solo presenta a Aarón de una manera apropiada para un gran profeta de Dios, sino que tampoco contiene ninguna de las inconsistencias presentes en la narrativa bíblica. Profeta David, y la acusación de adulterio. La Biblia relata una historia sobre David, en la que se le acusa de cometer algunos pecados muy graves. Y desde la azotea vio a una mujer que se estaba bañando, la mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella, después de eso, ella volvió a su casa, así que quedó embarazada, y se lo hizo saber a David. Betsabé estaba casada, y cuando David descubrió que estaba embarazada de su hijo, en lugar de asumir la responsabilidad y confesar sus pecados públicamente, en su lugar se agrava de sus pecados, por haber matado a su marido. Pero aún más extraño, Dios supuestamente hace que el niño muera, que nació de la relación adúltera, con una enfermedad letal. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones, has ofendido al Señor. Esto contradice un principio básico de justicia, establecido en la Biblia. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres, cada uno morirá por su propio pecado. Así que de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, fue David y Betsabé que ambos merecieran la muerte, por sus pecados, no su hijo. Tales historias no solo reflejan mal a David, sino que también retratan a Dios como injusto. El Corán relata una historia similar sobre David, sin embargo, a diferencia de la Biblia, él no comete los pecados de adulterio y asesinato, sino que comete un error al juzgar una disputa entre dos grupos, e inmediatamente se arrepiente. David comprendió que quise ponerlo a prueba, y pidió perdón a su Señor, se prosternó y se arrepintió, lo perdoné, pues es de los más allegados a mí, y tendrá una bella morada. El Corán no solo rechaza la acusación de adulterio y asesinato, sino que también retrata a David en la luz noble, como alguien que toma la responsabilidad, y busca el perdón de Dios, por los más pequeños de los errores. Profeta Noé, y la acusación de embriaguez. La Biblia nos dice que, después del gran diluvio, una de las primeras cosas que Noé hizo, fue plantar una viña, y caer en un estado de embriaguez desnuda. Noé se dedicó a cultivar la tierra, y plantó una viña, un día bebió vino, y se embriagó, quedándose desnudo, dentro de su carpa.
Es difícil creer que este gran profeta, que tenía la autodisciplina para construir un arca gigante a mano, luego perdería el control de sí mismo, tan pronto como él se baje del arca. La Biblia nos dice más que, Noé maldijo a sus propios nietos, cuando descubrió que su hijo menor, Ham, había informado a sus hermanos, sobre el estado lamentable de Noé. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán. Será de sus 2 hermanos, el más bajo de sus esclavos. Uno no puede evitar cuestionar la conducta de Noé, incluso si la maldición fue justificada, no tendría más sentido para Noé maldecir a Ham, en lugar del hijo de Ham, Canaán, que era inocente. El Corán relata una imagen muy diferente sobre Noé. Después de que las aguas se calmaron, Noah pregunta acerca de su hijo rebelde, que se negó a abordar el arca. El arca navegó con ellos a bordo entre olas altas como montañas. Noé llamó a su hijo que se encontraba en un lugar apartado, oh, hijito mío, sube al arca con nosotros y no te cuentes entre los que se niegan a creer. Entonces las olas se interpusieron entre ambos, y su hijo se contó entre los ahogados. Noé invocó a su Señor diciendo, oh, Señor mío, mi hijo era parte de mi familia, tu promesa es verdadera, y tú eres el más justo de los jueces. Otra vez notar el gran contraste con la narrativa bíblica, en lugar de entrar en un estado de ebriedad y maldecir a los miembros de la familia inocentes, el Corán nos dice que, Noé, un gran profeta, líder de los hombres, pero también un padre, se volvió a Dios con tristeza, por su hijo muerto, Job, y sus muchas blasfemias presuntas. La historia de Job en la Biblia, es de un profeta siendo severamente probado. La historia comienza con Dios alabando a Job, por su rectitud. Dios le dice a Satanás, te has puesto a pensar en mi siervo Job, no hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás continúa desafiando a Dios, diciendo que la única razón por la que Job es recto, es porque Job tiene una buena vida. Satanás predice que, si Dios fuera a probar Job correctamente, entonces Job maldeciría a Dios. Pero extiende la mano y hiérelo. A ver si no te maldice, en tu propia cara. Dios permite a Satanás probar Job, y una vez que las tribulaciones empiezan, Job no puede seguir siendo paciente, e incluso llegar tan lejos como para blasfemar contra Dios muchas veces. Sepan que es Dios quien me ha hecho daño, quien me ha atrapado en su red, soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia, y nos alega que, ningún provecho saca el hombre, tratando de agradar a Dios. Ahora la forma en que la historia se desarrolla, es muy problemático. Existe la cuestión de un profeta de Dios, que comete blasfemia, uno de los peores pecados imaginables. Además, la Biblia está aludiendo a Satanás, sabiendo más que Dios en este caso, prediciendo correctamente lo que sucedería. Recuerden que Dios afirmó que Job es un hombre que me honra y vive apartado del mal. Satanás desafió a Dios al predecir que Job blasfemaría, y así Satanás ha demostrado que Dios está equivocado. ¿Puede Satanás, un ser limitado y finito, tener más perspicacia en Job que Dios, el creador y sostenedor del universo? El Corán resuelve todos estos temas, en solo unos pocos versículos. Job no blasfema contra Dios, sino que culpa a Satanás por su dificultad. Recuerda a mi siervo Job, cuando invocó a su Señor, el demonio se aprovecha de mi enfermedad y sufrimiento. Dios complementa a Job por su paciencia, en la fase de tales tribulaciones. Job fue paciente, en las adversidades, que excelente siervo, volvía a Dios en todos sus asuntos. La conducta justa del Job en el Corán, es exactamente lo que esperaríamos, de un profeta de Dios. Análisis de las historias de los profetas. Ambos, la Biblia y el Corán definen el concepto de profetas, de manera muy noble. Después de examinar las historias de los profetas, hemos visto que es solo el Corán, el que retrata a los profetas de tal manera, que satisface este ideal. En contraste, la Biblia muestra a los profetas, en una luz extremadamente negativa. Parece que ningún pecado es demasiado grande para que ellos cometan. Sin embargo, la Biblia declara que toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia. ¿Qué moralidad pueden derivarse de historias llenas de profetas que cometen idolatría, asesinato, adulterio y blasfemia? Otra cuestión con la Biblia es que Dios declara que sus mandamientos son fáciles de seguir. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer, no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance.
Este mensaje de aliento fue proclamado a todo Israel. Pero, ¿cómo se puede esperar que los israelitas cumplen los mandamientos, cuando los profetas, aquellos que fueron elegidos divinamente, y encomendados con la tarea de mantener y enseñar los mandamientos, no lograron cumplir ni siquiera las leyes más básicas de Dios? ¿No es esto una burla de Dios? Uno de los nombres del Corán es Al-Furqan, significa el criterio entre la verdad y la falsedad. Así que el Corán no solo confirma las escrituras que vinieron antes, sino que también corrige sus distorsiones. Te he revelado, oh Muhammad, el libro que contiene la verdad definitiva, que corrobora los libros revelados anteriormente, y es juez de lo que es verdadero en ellos, juzga conforme a lo que Dios ha revelado. El Corán defiende a los justos profetas de Dios, contra las calumnias y falsedades atribuidas a ellos, en la Biblia. Proporciona la mejor guía para aquellos que quieren buenos ejemplos a seguir, para acercarse a Dios y tener éxito en el más allá. En las historias, hay un motivo de enseñanza para la gente que reflexiona. Este video está basado en el libro Jesús, hombre, mensajero, Mesías. Gracias por ver. Que Dios nos guíe.